T13 Noticias. Hacemos la diferencia. Hacemos la diferencia y hoy vamos a iniciar hablando del caos que se vive en el sistema carcelario de nuestro país. Por supuesto, con el seguimiento periodístico también a lo que ocurrió recientemente en la cárcel de Pavón. Sistema penitenciario, una dependencia del Ministerio de Gobernación que se ubica en el ojo del huracán. Nos guste o no, el control de las cárceles está en manos de los reos. Y no es casualidad, ni un problema que haya nacido hace poco tiempo. Se arrastra de décadas atrás. Hay 22 cárceles en Guatemala y solo funcionan 21 de ellas. Fueron construidas para albergar a un máximo de 7,000 personas y en la actualidad hay más de 24,000 privados de libertad en ese mismo espacio. El hacinamiento es grave. Un promedio de 4,000 agentes de presidios se encargan del resguardo de estas personas, lo que evidencia que el control se perdió hace mucho tiempo. El último caso ocurrió en Pavón, el penal de la muerte. Se supone que el objetivo era asesinar a Byron Vargas Sosa, un hombre que cumple condena de 90 años de prisión por matar a 3 mujeres y enfrenta batalla legal por narcotráfico. El hombre sigue con vida, pero para que eso ocurriera, 7 más se perdieron. Si es verdad lo que se dice, se supone que él controla la venta de drogas en el penal y la pregunta obligada es cómo hace para ingresar los estupefacientes. También es importante preguntarse por qué los reos tenían armas de fuego y quién ordenó el atentado. Cuando la policía tuvo el control de la cárcel, inició una requisa que permitió importantes incautaciones: armas hechizas, armas de fuego, municiones, marihuana, cocaína, crack, celulares, licor y cerveza. Se supone que en este momento las autoridades tienen el control de Pavón e incluso se habla de la firma de una tregua entre los 2 hombres que quieren tener el control del penal. Así de graves son las cosas en las cárceles guatemaltecas. Así de preocupante es lo que está ocurriendo en el sistema penitenciario. Imperio del mal. Y en otro tema, un accidente de tránsito ocurrió en la ruta hacia la antigua Guatemala, en el que se vio involucrado el piloto de un vehículo tipo agrícola que volcó aparatosamente dando varias vueltas sobre la cinta asfáltica. Socorristas atendieron con crisis nerviosa y erosiones leves a los tripulantes del automotor, Fausto Pérez, Marlon Rocael López y Gerardo Nájera. No ameritaron ser trasladados a un centro asistencial. También se indicó que conducir a alta velocidad habría provocado este percance vial. Y en otro tema hablamos ahora sobre prevención de enfermedades durante la temporada de invierno. Es importante que esté alerta ante la amenaza del dengue, pues este virus suele atacar en momentos menos esperados. El insecto transmisor del dengue puede proliferar en lugares donde se acumula agua. Las primeras lluvias ya se registran en el territorio y el llamado es a prevenir la proliferación del zancudo. Los síntomas del dengue son fiebre alta, dolor de ojos, las articulaciones, músculos, huesos, fuerte dolor de cabeza, sarpullido en la mayor parte del cuerpo, sangrado leve en la nariz o en las encías y fácil formación de moretones. En la actualidad no se han registrado casos de dengue, pero las autoridades de salud hacen el llamado a seguir las instrucciones para evitar ser afectados con esta enfermedad por la proliferación del zancudo. Las intensas lluvias que se registraron en el sector de Pachaj del municipio de Tecpanchi-Maltenango provocaron que varias calles y viviendas quedaran inundadas. Los drenajes colapsaron debido al lodo que arrastró el chubasco. Vecinos se dieron a la tarea de sacar el agua y el lodo de sus hogares. Para continuar hablando del clima y qué nos espera en las próximas horas y en los próximos días en todo el territorio nacional, ya hemos hecho contacto telefónico con Eric de Paz, el experto en este tema, para que nos pueda brindar el reporte del clima. Eric, buena noche y adelante con ese informe. Claro que sí, Pablo Paniagua. Buenas noches, amigos de T13 Noticias. Qué gusto saludarlos. Noticias como estas que has mencionado en la región occidental y que hemos tenido reportes también en la costa del sur oeste del Pacífico, la región de San Marcos,
se presentan no solo altas temperaturas, sino también una influencia de viento sur muy potente, así como desarrollo vertical de las nubes. Es algo con lo cual vamos a estarnos familiarizando en estas semanas y conforme avancemos en los meses, la situación podría irse intensificando. Debemos de recordar que nos estamos aproximando a los meses de más calor, más incidencia de radiación solar, no solo en la superficie del océano, sino también en la superficie terrestre, y las condiciones son tal, es un escenario que tiene todo para generar este tipo de lluvias. Por eso tenemos que estar atentos, tomar las precauciones del caso, y situaciones como estas, Pablo, en las que súbitamente se desarrolla la nubosidad, aunque existe un lapso para su desarrollo y posterior precipitación. Eventos como estos ahora se suceden con mayor rapidez, descargas mucho más fuertes de lluvia, incluso el tipo de granizo, las proporciones de estas partículas muy grandes relativamente, y la cantidad que se deposita sobre la superficie luego de estas fuertes lluvias son un indicador importante al que debemos prestarle atención en este 2019. No solo porque la estadística muestra que pueden presentarse más tormentas eléctricas, tormentas tropicales, mejor dicho, y huracanes en ambos océanos litorales, sino también por los efectos que pueda tener sobre la zona continental. Recordando o tomando en cuenta la orografía de Guatemala, el contorno del relieve, situaciones aquí en la ciudad capital, en sus vecindades, con facilidad se pueden estar desarrollando estas situaciones, y entonces su efecto se traduce inmediatamente en las inundaciones, también en la situación que se puede generar en las distintas carreteras del país, los efectos en las estructuras dependiendo de la formación de estas nubes convectivas, que ese es su nombre, y los efectos que esto pueda tener. De manera que estamos en una semana que el Servicio Meteorológico ha indicado, esperamos altas temperaturas como las que ya se perciben, tormentas eléctricas tipo chubasco con granizo y el viento sur que se ha quedado prácticamente permanente. Esto es lo que tenemos en la actualización atmosférica, y revisando el reporte de las distintas estaciones, en la costa del Pacífico prevalecen algunas tormentas eléctricas, de igual forma en la franja transversal del norte y en el occidente del país. Por lo tanto, a los amigos que nos ven, precauciones, por favor. Esto es lo que tenemos en cuanto al tiempo. Gusto de saludarlos. Buenas noches. Igualmente, Eric, muchas gracias por ese reporte. Estaremos atentos entonces y siempre con mucha precaución. Ya lo sabe, las lluvias van a continuar. Vamos a nuestra primera... Esta es una historia aterradora sin duda. La versión preliminar señala que se trata de una mujer que con un cuchillo de mesa cortó el cordón umbilical de su recién nacida y con ese mismo la asesinó. Por favor, no pierda detalle. En unos minutos vamos a venir con la historia completa. Bienvenidos a La Entrevista. Este es un servicio de los noticiarios Telediario, Noti7, T13 Noticias, TN23 y Radio Cadena Sonora, con el único objetivo de servir a ustedes, pueblo de Guatemala, para que conozcan las propuestas de todos los candidatos a la presidencia de este país. Escucharemos los planteamientos de cada uno de ellos, entrevistando a uno en cada día. Allí en la pantalla aparecerá un semáforo. Este semáforo indica que el candidato tiene 3 minutos para responder a la interrogante que le planteemos. Al cabo de los 3 minutos pasaremos a otra pregunta y así será la dinámica de esta entrevista. Hoy tenemos a Manfredo Marroquín del partido Encuentro por Guatemala. Vamos a empezar de lleno con la entrevista. ¿Cuál es la propuesta en el tema de seguridad que los guatemaltecos queremos escuchar de Encuentro por Guatemala? Bueno, un gusto estar acá y un saludo a toda la audiencia. Y nuestra propuesta de gobierno parte de un principio que creo que es importante mencionarlo porque aplica para todos los temas, para el de seguridad que voy a responder ahora. Pero nosotros creemos que el Estado de Guatemala perdió su norte, y por eso vemos que no hay resultados
en ningún gobierno, en ninguna área, porque prácticamente se quedó con instituciones que nosotros llamamos en el plan de gobierno como instituciones extractivas, es decir, programas, políticas, instituciones de gobierno que consumen presupuesto, consumen fondos, pero no le devuelven nada a la población en términos de servicios, de resultados. Entonces nosotros el primer planteamiento que hacemos es desmantelar toda esa serie de programas extractivos que nosotros calculamos que puede estar en el rango de entre 3.000 millones a 5.000 millones, que hay que eliminarlos. En el tema de seguridad, por ejemplo, nosotros creemos y estamos planteando que tenemos que sustituir el Ministerio de Gobernación por un Ministerio de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque hoy la función estratégica para la seguridad de los guatemaltecos que hay que fortalecer es la de crear y profesionalizar la Policía Nacional Civil. Esto no se ha logrado porque cada gobierno que entra distrae los fondos en un montón de programas que no atienden esa profesionalización. Y hablando de fondos, ¿hay fondos para hacer esto que usted está proponiendo? Claro. Por ejemplo, la Policía Nacional, por decirte algo, consume el 65% del presupuesto de gobernación. O sea, es la institución más importante de gobernación. Pero gobernación tiene a su cargo, por ejemplo, el Diario de Centroamérica. ¿Qué tiene que haber el Diario de Centroamérica dentro de una política de seguridad? Entonces nosotros queremos que el Ministerio de Seguridad esté exclusivamente dedicado a la policía y a profesionalizar la policía. Y eso incluye obviamente la inteligencia policial, sin la cual no se puede combatir efectivamente el crimen. Por ejemplo, sabemos que el 70% de las extorsiones proviene de las cárceles y de las pandillas. Entonces ya sabemos dónde está el problema, pero hoy distraemos los recursos en otras áreas. Otro problema de Guatemala es la falta de oportunidad laboral, el desempleo para miles de guatemaltecos. ¿Cuál es el planteamiento de Encuentro por Guatemala? Bueno, mira, la economía de Guatemala es una economía que crece moderadamente, en promedio 3% en los últimos 20 años. Es estable macroeconómicamente hablando, pero tiene otra cara de la moneda, y es que ese crecimiento no alcanza para todos los que viven en Guatemala y los que van naciendo. Entonces necesitamos nuevos motores económicos. Pero, ¿qué ha pasado? Que los motores que funcionan y que nos dan ese pequeño crecimiento de 3% están concentrados en la capital, básicamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Generar nuevos motores en los diferentes territorios del país. Entonces, nosotros estamos hablando de dos temas. Crear esos nuevos motores de desarrollo. Obviamente ahí hay algunos avances de propuestas en las diferentes regiones del país que hay que invertirle para crear las condiciones para que... ¿y cómo se crearán los motores de desarrollo? Bueno, básicamente es que el Estado cree las condiciones para que la inversión privada vaya al interior del país. Hoy no va la inversión privada al interior porque no hay carreteras en buenas condiciones, no hay potencia de energía eléctrica para instalar grandes fábricas, por ejemplo. No da la potencia de la energía eléctrica. Actualmente no hay mano de obra calificada para cualquier cosa que querrás hacer. Entonces el motor de desarrollo se identifica y entonces se van creando las condiciones para que esa inversión, bueno, si la región, por decirte algo, aquí hay una región muy cercana a la capital, San Juan Zacatepeques, digamos, que es un municipio que produce flor, que produce muebles, ya tiene una vocación, pero no tiene las condiciones para exportar muebles, ni flores, ni rosas. Pero si el Estado invirtiera más en eso, focalizadamente, lograríamos tener un polo de exportación de productos que hoy se quedan en el mercado local con bajos precios y no le redundan a la gente en más ingresos, por ejemplo. Bueno, el desempleo, la inseguridad, la falta de servicios de salud, otro tema. ¿Cómo va a afrontar Encuentro por Guatemala a la hora de elegirse como presidente usted, Manfredo Marroquín, el tema de salud, que es muy álgido y de tanta necesidad en el país? Bueno, mira, yo lo que digo es que no tenemos un Ministerio de Salud, sino un Ministerio de la Enfermedad. Porque cuando tú ves cómo se gasta el presupuesto de ese ministerio,
te das cuenta que la gran mayoría, entre el 70 y el 80%, se gasta en un funcionamiento que está focalizado en atender la enfermedad, no en prevenirla. Entonces se gasta mucho en medicamento que normalmente se compra sobre el precio real, o sea, ahí hay un negocio para los funcionarios públicos, equipo médico quirúrgico y todo tipo de insumos para los hospitales. Entonces se está atendiendo el efecto, no la causa. Entonces nuestra propuesta es tener una política de prevención de salud e invertir el gasto público y que invirtamos la mayoría del presupuesto en la prevención. Si no invertimos en prevención, siempre vamos a tener una sociedad enferma, en donde va a tener que hacerse cada vez más son hospitales, pero no son necesarios los hospitales si tú previenes las enfermedades. Hoy en día tú vas a cualquier comunidad del interior del país, sobre todo aldeas, no tanto cabeceras municipales, pero aldeas, y vas a ver que no hay, por ejemplo, drenajes, todo está contaminado de basura. ¿Cómo no va a ser eso un foco de contaminación y de enfermedad para los niños, por ejemplo? Entonces la mortalidad infantil, obviamente, por eso tenemos una de las mayores mortalidades infantiles de América Latina. Entonces, si tú no inviertes, por ejemplo, agua, casi el 90% de los municipios donde vamos visitando, la demanda de la gente es agua, no hay agua. ¿Cómo va a haber una población sana si no tiene acceso a ese recurso vital para mantener una higiene, por ejemplo, básica, para no enfermarse? Entonces, el Estado abandonó lo que son sus funciones básicas primarias, que son los derechos consagrados en la Constitución, que es el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho al empleo, el derecho al medio ambiente sano. Todos esos derechos se quedaron sin, digamos, recursos, porque los recursos se concentraron en programas que generan ganancia, donde se compran bienes sobrevalorados normalmente, y se concentran en la capital. Por eso todo el interior de la República está abandonado. Nuestra propuesta ahí es muy interesante, la voy a desarrollar tal vez en la próxima. Bueno, y hablando justamente de los derechos, uno de los derechos es el derecho a la educación. El planteamiento de ustedes con Encuentro por Guatemala para llevar adelante la educación de Guatemala, ¿cuál es? Porque a todos los guatemaltecos nos interesa escuchar. Bueno, aquí, al igual que con el tema de las instituciones extractivas, que son las que ahora dominan el Estado de Guatemala, nosotros estamos planteando una nueva modalidad de gerencia del gobierno y de administración del gobierno, que va a aplicar para la educación también. Y vamos a hacer equipo de gobierno, es decir, vamos a tener gabinetes especializados solo para una región del país. Cuando tú lees la Constitución de la República, la ley de regionalización que se emitió justamente con la Constitución, la ley de descentralización que se aprobó en el 2002, la ley de los consejos de desarrollo que se aprobó conjuntamente con la Constitución, ahí había una visión de gobierno de construir un Estado de abajo hacia arriba, pero eso nunca se hizo, se quedó en leyes que son letra muerta. Por eso las comunidades migran a la ciudad, a Estados Unidos, porque en sus comunidades no hay opción de nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es recuperar ese espíritu, usar esas leyes. Por eso nosotros estamos hablando de un gobierno territorial, por ejemplo, en la región noroccidente, que es Huehuetenango y Quiché, ahí va a haber un gabinete solo para ese territorio, esos dos departamentos. Y ahí van los coordinadores de cada ministerio, van a trabajar en función del plan de desarrollo de ese territorio. Entonces, en educación es lo que haríamos, por un lado. Por otro lado, los temas centrales de educación son los mismos de toda la vida, que no se han resuelto en ningún gobierno: cobertura y calidad. Cobertura, vamos hacia la baja. Este gobierno nos llevó a un 80% de cobertura, cuando habíamos logrado alcanzar por encima del 90%. ¿Por qué? Porque hay unos gobiernos que privilegian unos programas que incentivan la inscripción, y después viene otro gobierno que quita esos incentivos y entonces se vuelve a caer la inscripción de niños. Entonces sí tenés que tener coherencia, por eso nosotros apostamos mucho a la focalización. La calidad educativa tiene que ver también con que tiene que haber más libertad para el desarrollo del pensum, porque los niños tienen que estudiar algo que les va a ser útil en la vida.
en su vida laboral. Y lo que es bueno en una región, estudiar, no es bueno en otra, porque las vocaciones territoriales son diferentes. Una puede ser turismo, otra puede ser agrícola. Bueno, hemos escuchado las propuestas de Manfredo Marroquín de Encuentro por Guatemala en torno a seguridad, empleo, salud y educación. Ahora le damos 3 minutos para que usted dé su mensaje final al pueblo de Guatemala, lo que usted quiera decirnos en 3 minutos. Ahí está la cámara para que usted se exprese. Bueno, yo creo que el tema central de nuestra propuesta de gobierno, cuando hablo de instituciones extractivas, tiene que ver con un pilar que es el principal de nuestra propuesta y es el fin de la corrupción. Nosotros sí creemos que el Estado de Guatemala se desfiguró, ¿verdad? Se desvió de sus funciones constitucionales por la corrupción. Creemos que eliminando todos estos focos que son extractivos, que solo consumen recursos pero no le devuelven nada a la sociedad, vamos a lograr ubicar esos recursos en las funciones esenciales del Estado de Guatemala. Por eso nosotros sí apostamos mucho y tenemos como digamos, un tema transversal la lucha contra la corrupción. Vamos a hacer un gobierno que va a desmantelar todos esos programas y políticas que no generan ningún impacto. Estoy hablando de programas sociales que no son medibles, que invierten mucha plata, pero tú no puedes medir cuál fue el resultado. Programas como el de fertilizantes, que tal vez nació con un buen objetivo, pero en el fondo ahora se siguen gastando millonadas de recursos, pero no hay forma de decir, con eso fertilizante el agricultor está cosechando 2 o 3 veces más. Mentira, eso no existe. Además de que todo esto se volvió una bolsa clientelar, la mayoría de estos programas, y yo creo que lo que está reclamando el pueblo de Guatemala es empleo. Entonces tenemos que generar programas que se enfoquen en la productividad, en generar esas condiciones por las cuales hoy el inversionista privado no va al interior, porque no hay carreteras, porque no hay suficiente potencia de energía, porque no hay, nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, institutos técnicos vocacionales a nivel municipal, para que ahí los jóvenes aprendan oficios que van a ser los que, digamos, el motor de desarrollo indica que tiene vocación ese territorio. Entonces, no es hablar de propuestas populistas, sino es de tratar de ordenar un Estado que se desvió en sus funciones y que por eso llevamos 30 años de gobiernos fracasados que no pueden dar resultados. Pero nadie habla de darle su origen a ese gobierno que se perdió en el camino. Bueno, esta fue la entrevista, un servicio de los noticiarios Telediario, Noti7, T13 Noticias, TN23 y Radio Cadena Sonora, con el único objetivo de que usted, pueblo de Guatemala, quede informado y conozca las propuestas, los planteamientos de todos los candidatos a la presidencia de este país. Estaremos entrevistando un candidato cada día y hoy fue el turno de Manfredo Marroquín del partido Encuentro por Guatemala. Hacemos una pausa y volvemos. Pierda sintonía de T13 Noticias porque ya venimos con el detalle de esta aterradora historia. La mujer acusada de haber matado a su recién nacida con un cuchillo de mesa. La jornada lamentablemente ha quedado marcada por hechos de violencia. Hace apenas unos minutos se reporta el último de los atentados en la capital guatemalteca. Un hombre ha sido asesinado a balazos en el interior de un autobús. En unos minutos vamos a tener las imágenes en vivo desde el lugar de los hechos. Ha ocurrido en un sector de la calzada Roosevelt. Por favor, no cambie. Por ahora vamos con ampliación de otro de nuestros titulares y justamente tiene que ver con violencia. Se trata del asesinato de 2 hombres, uno en la capital guatemalteca y el otro en un municipio aledaño. Uno de los ataques armados ocurrió en el cantón La Paz 2, Colonia Santa María, zona 21. Un hombre de 25 años fue asesinado frente a su ferretería. Jeffrey Martín Ortiz era su nombre, aparentemente víctima de extorsión. Bomberos municipales dijeron que sufrió 6 impactos de bala en la cabeza y pecho. En la escena del crimen había 13 casquillos de arma de fuego. Testigos dijeron que la víctima se encontraba sentada frente a su negocio cuando fue sorprendida por sicarios.
En la colonia El Milagro, zona 6 de Misco, ocurrió el otro atentado armado. En este caso, un adolescente de 17 años fue asesinado. Todo sucedió cuando salió de su vivienda y se dirigía a una tienda del sector a comprar, pero sicarios salieron a su encuentro y lo atacaron. No fue identificado, aunque sus vecinos dijeron que era conocido como Toto. La madre aseguró que su hijo no tenía problemas con nadie y que desconoce por qué lo asesinaron. Una de las versiones del hecho señala que se trataba de un extorsionista y que pudieron ser grupos rivales que disputan territorio los encargados de su muerte, pero es solo una hipótesis. Miles de campesinos participaron de una marcha en la capital. Anoche un grupo de aproximadamente 800 personas inició la marcha desde el kilómetro 24.5 en la ruta interamericana. A continuación, este miércoles, siguieron el recorrido hasta el centro histórico, afectando varias horas el tránsito vehicular. En Guatemala diariamente se habla de conductores de autobuses irresponsables que ponen en riesgo la vida de pasajeros. Esta noche le presentamos otro caso de imprudencia vial en las carreteras. Las carreteras de Guatemala constantemente son escenario de accidentes de tránsito, protagonizado por el transporte extraurbano, algunos con menores consecuencias y otros con resultados trágicos. Imprudencia al conducir, mal estado de los autobuses, pilotos ebrios y sobrecarga de pasajeros son en su mayoría las principales causas de percances viales. Pese a las continuas sanciones contra conductores y las sensibilizaciones respecto a conducir de manera prudente, el mensaje parece no ser claro para los pilotos. Este caso, por ejemplo, ocurrido hace unos meses en jurisdicción de Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango. Pasajeros que desafían a la muerte, viajando de manera peligrosa. No hay día en que no se hable de imprudencia vial, protagonizado por el transporte extraurbano. Este miércoles, el tema sale a relucir precisamente por otro piloto irresponsable. Se trata de un caso que se supone ocurrió en jurisdicción de Escuintla. El conductor de un vehículo graba con su celular el momento en que un autobús sobrecargado de pasajeros circula por la carretera. Algunos sentados en la parrilla y otros agarrados de lo que pueden en la parte trasera de la unidad. El peligro es latente y si hoy estas personas están vivas, es de milagro, pues viajar de esta forma es una manera de desafiar a la muerte. Víctor Manuel López, de 75 años, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil, sindicado del delito de violación con agravación de la pena. Según las autoridades, habría abusado de una mujer que vivía a cercanías de su vivienda a principios del año 2010. La detención se dio en el cantón La Lagunita, zona 3 del municipio de Chantla, en Huehuetenango. El hombre era requerido desde el 5 de octubre del año 2010. A continuación, lo vamos a poner al tanto de las noticias judiciales más destacadas de la jornada. Mañana el Tribunal A de mayor riesgo podría dar lectura de sentencia del caso Gasofa. El Ministerio Público pidió en contra de dos acusados 15 y 38 años de cárcel por contrabando de gasolina. Marvin Delfino Barrios Marchena y Luis Rolando Galicia, señalados de ser los supuestos cabecillas de una organización criminal que se dedicó al contrabando de gasolina proveniente de El Salvador. En otro tribunal fueron condenados a 18 años de cárcel exagentes de la Policía Nacional Civil por haber colaborado en el ingreso ilegal de combustible sin pagar los impuestos de ley. El exministro de Gobernación Carlos Bielman, vinculado al caso Infiernito, canceló la fianza de 1 millón de quetzales que le impuso la juez Claudette Domínguez tras otorgarle un arresto domiciliario. Permaneció 6 meses en prisión preventiva dentro de Mariscal Zavala. Bielman tendrá la prohibición de salir del país, acercarse al Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, testigos y peritos propuestos por la Fiscalía y deberá presentarse la última semana de mayo a la Torre de Tribunales para discutir si debe o no enfrentar un juicio. Regreso, gracias por continuar con nosotros. En unos minutos venimos con la historia completa de la mujer acusada de haber matado a su bebé con un cuchillo de mesa. Y tenemos ya en unos minutos también imágenes en vivo del asesinato de un hombre en el interior de un autobús. Esta noticia está en desarrollo en un sector de la calzada Roosevelt. Por favor, no cambie. Por ahora vamos con la ampliación de otro de nuestros titulares y se trata de la tragedia que se vive en una comunidad de Amatitlán.
Lo que parecía ser una tarde de diversión entre amigos terminó convirtiéndose en una tragedia. 2 adolescentes de 13 años perdieron la vida ahogados en la laguna Calderas, ubicado en Amatitlán, ruta al volcán de Pacaya. La información señala que estos 2 amigos llegaron en bicicleta a ese sitio para nadar, como habitualmente lo hacían. Todo transcurría con normalidad hasta que de pronto ambos desaparecieron. En ese momento, otro amigo que los acompañaba y que no se metió a la laguna, alertó a los vecinos del sector, quienes a su vez llamaron a bomberos voluntarios. Pasaron varios minutos y cuando finalmente los localizaron, ya era demasiado tarde. Neri Letrán Roque y Franklin Carrera murieron. Sus familiares llegaron al sector y quedaron consternados al ver cómo la muerte les arrebató el aliento en un momento que jamás hubieran imaginado que pasaría. Uno de ellos era monaguillo de la Iglesia Católica de Amatitlán. Y esta noche, las 2 familias vestidas de luto piden al Creador Supremo por el descanso eterno de estos 2 adolescentes. Ya lo habíamos adelantado, vamos ahora con esta actualización T13 hasta un sector de Calzada Roosevelt. Samuel Orozco ya está en el lugar para dar cobertura a un ataque armado con saldo mortal. Adelante, Samuel, escuchamos. De T13 Noticias, buenas noches. Nosotros nos hemos ubicado sobre la Calzada Roosevelt y 37 Avenida de la zona 7 capitalina. Es en este lugar donde ustedes están observando un bus aparentemente del transporte extraurbano. Sin embargo, este pertenece a la ruta número 10 que comunica del sector de la Calzada Roosevelt con el sector de la zona 10 de Misco. Según lo que han indicado entonces es que cuando venía en marcha, pues el piloto y los pasajeros escuchan un disparo y de inmediato él continúa su marcha para intentar pues verificar qué era lo que pasaba. Se baja una persona que, según indican, se dirigió con su rumbo hacia Misco. Pues ya los cuerpos de socorro y la Policía Nacional Civil han localizado a una persona de aproximadamente 30 años de edad, que viste pantalón negro, playera de color negro, chaleco verde y zapatos tenis de color blanco. A simple vista se le observa un impacto de arma de fuego. Esta persona se encuentra fallecida en el interior de esta unidad de transporte. De momento se conoce de que al individuo que estaba que pues realizó este ataque lo estaban esperando en una motocicleta, la cual pues se dirigió sobre la Calzada Roosevelt hacia el sector de Misco. Está en el carril derecho, pues está obstaculizando el tránsito vehicular en este momento, como ustedes están observando. Sin embargo, pues ya la Policía Nacional Civil ha hecho un acordonamiento para poder ya realizar las investigaciones correspondientes y de inmediato esperar a los auxiliares fiscales del Ministerio Público. Imágenes captadas por mi compañero Lauro Córdoba desde la Calzada Roosevelt. Este es mi reporte. Regreso contigo, Pablo. Información en desarrollo, estaremos atentos a lo que está ocurriendo en ese sector y se logra dar con el paradero también de los responsables. Acusada de haber matado a su bebé con un cuchillo de mesa, la historia que usted estaba esperando. Sin más preámbulo, conozcamos esta aterradora historia. No hay mucho que mostrar sobre este caso, pero la historia es aterradora. Guadiela Erendi López Salazar es la protagonista. Tiene 22 años. Aunque usted no lo crea, esta mujer asegura que se enteró que estaba embarazada hasta que dio a luz en su vivienda, ubicada en un sector de San José Pinula. Cuando vio al bebé, según ella, se sorprendió, tomó un cuchillo de mesa e intentó cortar el cordón umbilical de su hija. Cuando no supo qué hacer, avisó a los bomberos voluntarios. La encontraron en la calle con un hombre que la acompañaba y llevaba el cadáver en sus brazos. Los bomberos trasladaron a la mujer y a la niña al Hospital Roosevelt. Allí se confirmó que la bebé había muerto. La madre dijo que la niña nació sin vida, pero el cadáver tiene heridas en la cabeza, en un brazo y en el abdomen. Se cree que ella la mató con el cuchillo que mencionó a los bomberos. Cuando llegó al Roosevelt lo hizo con custodia policial, pero más tarde los uniformados se marcharon. De momento solo se trata de especulaciones. Lo único cierto es que la niña está muerta y la herida más grave está en su cabeza. El Ministerio Público debe investigar y aclarar si fue algo accidental o hablamos de un parricidio.
esta manera llegamos al final de esta emisión de T13 Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches y que descansen. Hasta mañana. Que descansen.